Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, ¿usted cree que las metas trazadas por el gobierno para hacer parte de este acuerdo mundial serán metas para cumplir? 93%. Cantos de sirena, 7%. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche, Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa, ex embajador en Washington, ex amigo del presidente Santos, actual candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Germán Vargas. ¿Qué lo condujo a aceptar? Yamid, buenas noches. Un saludo para usted y, por supuesto, toda esta audiencia tan importante. Pregunta Yamid. Hace un tiempito no venía, así que contento de estar aquí de vuelta. Ahora en esta condición de una candidatura a la vicepresidencia en fórmula con el doctor Vargas. Hombre, yo creo que el doctor Vargas es una persona que tiene una carrera realmente importante, que ha demostrado que tiene vocación de servicio público, ha demostrado producir resultados reales para el país en materia de infraestructura, en materia de diversas políticas públicas, vivienda, etcétera. Y tal vez en nuestro caso, pues adicionamos a un equipo un valor muy importante, que es el de venir de manera independiente, venir en un esfuerzo totalmente transparente como el que hacíamos en Ante Todo Colombia y venir además con resultados probados, pero también con la energía, la juventud, el deseo de innovar y el deseo de llevar a Colombia al futuro. El país no puede seguir hablando del pasado, de los expresidentes, del presidente en ejercicio. El tema es cómo vamos a llevar a Colombia al futuro, pero a Colombia no se le lleva al futuro simplemente hablando, se le lleva teniendo planes y teniendo ejecutorias probadas. Y creo que eso es lo que aquí representamos, una visión de futuro, pero con una historia de hechos y resultados probados. Una encuesta divulgada ayer, señor vicepresidente, por Jan Haas, hecha para RCN, mostró que la situación en encuesta del doctor Vargas es muy mala. Da 40 puntos al doctor Iván Duque y al doctor Vargas le da 6 puntos. Muy por debajo de Iván, de Fajardo. ¿Por qué? Mire, yo soy muy respetuoso de las encuestas. Yo vengo de un mundo donde toda la vida trabajé con temas técnicos y, por supuesto, los números, las estadísticas, hay que respetarlas. Cuando yo hago una encuesta, digo lo mismo que decía hasta hace unos días de candidato. ¿Qué significa eso? Que hay que trabajar duro, que hay que salir a la calle, que hay que conquistar el corazón de la gente, que hay que ponerle humanidad a este esfuerzo. Tenemos una gran historia, tenemos un gran equipo, tenemos grandes resultados, tenemos el mejor programa que se tenga sumado al programa de Ante Todo Colombia y de Mejor Vargas Lleras, pero ahora nos toca aprovechar estos 2 meses y tocar el corazón de las personas y decirle a los colombianos, aquí hay gente que quiere servir, que quiere hacerlo bien, que ya lo ha hecho, que ama este país y que está para trabajar por ustedes. Eso es lo que yo realmente identifico. Por supuesto que las encuestas también depende cuándo se hagan, cogen distintas olas. Si uno se pone a mirar, hace 6 meses el presidente era el doctor Fajardo, se pone uno a mirar y hace 3 meses era el doctor Petro, y mira uno hoy y es el doctor Duque. ¿Qué va a hacer dentro de 2 meses? Solo el pueblo colombiano lo decidirá el 27 de mayo, con un trabajo muy serio donde la gente lo que tiene que tener la certeza es que hay una fórmula que no quiere ser el gobierno de los de derecha, o el gobierno de los de izquierda, o el gobierno de los que están llenos de rabia, o el gobierno de los que están llenos de miedo. Tiene que ser un gobierno para todos los colombianos, que dé sensatez, dé tranquilidad, dé claridad, que tiene autoridad, firmeza, mano firme, probada, pero al mismo tiempo una obsesión por oportunidades en el país. A ver, mire, doctor Pinzón, parecen coincidir usted y el doctor Germán Vargas en el alejamiento del presidente de la República. ¿Por qué? Mire, en mi caso, yo tengo posiciones claras y muy independientes que el país conoce. Siendo ministro de Defensa, no estuve de acuerdo con debilitar el accionar de las Fuerzas Armadas, lo dije, me opuse. No estuve de acuerdo con eliminar o limitar la acción contra el narcotráfico. Le dije al país, el país se va a inundar de coca, las calles se las va a tomar el microtráfico. Tristemente tuve la razón. Y luego, por supuesto que como embajador no estuve de acuerdo y no hice
sino evitar que trajeran al tal Simón Trinidad o que sacaran a las FARC de la lista de terroristas porque era malo para el país. Son posiciones firmes y claras que yo he tomado y que es bueno que el país conozca. Pero de ahí a convertir eso en un tema personal, de ninguna manera. Yo creo que el próximo gobierno no puede seguir hablando de lo que ya no pasó, de lo que ya no fue, de lo que no se hizo. Hay que hablar de qué es lo que vamos a hacer, cómo tocar el bolsillo de las familias de los colombianos y meterles más platica, cómo resolver los problemas de la atención en salud, que es un desastre hoy, cómo dar más cupos de educación superior, porque los colombianos por eso tienen salarios tan bajitos, tenemos una productividad bajita, la gente no tiene oportunidades, el tema del desarrollo sostenible, el tema de una gran reforma a la justicia, de una lucha sin cuartel contra la corrupción, así como yo planteé romper el espinazo de las estructuras del terrorismo, de las FARC y de bandas criminales, lo haré con las estructuras del crimen organizado, de la corrupción, lléguele a quien le llegue este tema. Mire, doctor Pinzón, después de comerciales, ¿por qué razón usted adoptó, por ejemplo, esta actitud de no aceptar, pedir a Estados Unidos que retiraran de la lista de terroristas de las FARC, cuando evidentemente hoy el país está en paz? Es decir, las FARC, no hablo de las disidencias, sino de las FARC, han mostrado que sí tienen voluntad de paz, que están cumpliendo, que el país está viviendo una situación muy distinta, pero muy distinta a la que vivía cuando las FARC estaban en armas, inmediatamente después de comercial. Su respuesta, doctor Pinzón. Pues Yamid, varias cosas. Lo primero, tenga certeza que siempre estuve de acuerdo en generar un proceso de paz y una paz negociada. Por eso, bajo mi liderazgo, nuestras fuerzas militares y de policía, honor y gloria a ellos, a los soldados y policías de Colombia, se dieron los grandes golpes a las FARC, duros. Se perdieron Cano y otros 55 jefes de las FARC. No habrá en la historia otro momento en donde se le ha dado tan duro a esa organización. Por lo mismo, lo que se quería era una negociación donde todo funcionara de manera que le conviniera al pueblo colombiano. A mí me alegra que hayamos avanzado. Yo sobre eso soy el primero que digo, yo no voy a llevar el país atrás, no voy a contribuir a que el país vuelva atrás. Por eso yo hablo tanto de vámonos para el futuro, construyamos desde donde hay. Pero sí hay varias cositas, porque usted me dice, ¿qué faltó? Mire, ahí salió el reporte de Naciones Unidas, nunca entregaron los niños. Yo siempre les he dicho, quedaron caletas con armas, cada rato encuentran caletas con armas y explosivos. He insistido, ¿tienen nexos con el narcotráfico? Ahí hay evidencia. Y mantienen unas disidencias donde yo le puedo decir esto. Unas son gente que vuelve a negocios criminales, seguramente sin el consentimiento, y otros, se lo digo de corazón, fueron estructurados como la retaguardia estratégica de las FARC. Entonces ahí es donde yo digo, cuando las FARC sigan en este proceso, avanzando, entregando todo, abandonando el narcotráfico y no ayudando a crecer, lo que es lo que ha pasado, pues ese día se van a merecer que lo saquen de cualquier lista. Pero mientras tanto, yo no tenía en mi conciencia cómo aceptar o permitir que eso ocurriera. Pero usted no prefiere al país, ¿qué país prefiere usted, con FARC o sin FARC? Prefiero un país sin FARC, pero con verdad y justicia. ¿Sí, no se está aplicando? Me parece que es necesario que entreguen todo lo que está pendiente, como lo dije, y que nos movamos hacia un modelo en donde, en lugar de premiarlos con curul en el Congreso, hubieran pasado primero por la justicia. Pero ya yo quiero volver al punto que le decía. Nosotros como país no podemos seguir atados a esta discusión. Y mi planteamiento como fórmula vicepresidencial del doctor Vargas es que no nos quedemos atrapados en este pasado, sino construyamos para movernos hacia el futuro. Sobre el futuro, ¿usted qué opina de la JEP, del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, que proyecta, según está acordado, aplicar justicia a quienes militaron en las FARC? Pues mire, pienso que es importante que exista ese Tribunal de Justicia Transicional. A propósito, yo estuve de acuerdo con que se creara una lógica de justicia transicional. Dos cosas. Hasta que fui ministro de Defensa, nunca estuve de acuerdo en que existiera un tribunal único para miembros de las Fuerzas Armadas y la guerrilla. Deberían ser dos tribunales independientes. Cuando eso ya pasó como un solo tribunal, veo unos riesgos, veo unas dificultades. Pero hay dos salas totalmente distintas. No, fíjese que eso quedó articulado como un solo sistema. Pero no se da un mínimo tratamiento a los militares y a los guerrilleros. Espero que no, porque lo que no puede pasarle al país, y ahí es donde me parece que este es un buen tema para analizar, lo que
ese tribunal debe servir es para que el país cierre ese ciclo, cierre ese capítulo y se reconcilie. Pero si ese tribunal termina creando un tema de revancha el día de mañana contra gente de las Fuerzas Armadas o contra servidores públicos o contra empresarios, pues eso va a crear un enredo que no va a dejar el país avanzar. Yo espero, y lo digo más bien como una invitación a los magistrados de la JEP, que le den esa demostración al país muy rápido. Primero, que eso no puede durar 15 años, tiene que durar 3 años, 4 años y rápidamente salir de esto y cerrar ese capítulo y permitir que el país avance. Si eso no ocurre, ahí vamos a tener dificultades que creo que es bueno por lo menos analizarlas, Yamil. Ahora, mira, doctor Pinzón, las actitudes que usted ha asumido públicamente, aparentemente, ¿o cree usted, influyeron en el mal resultado suyo como precandidato presidencial? Fíjese que no, porque mire que la candidatura presidencial nuestra la hicimos absolutamente solos, sin maquinarias, sin dinero. ¿Sabe cómo la hicimos? Con el fervor de la gente. Yo, ahora que he tenido que dejar esta candidatura con mucho dolor, porque me costó mucho, le confieso que fue una de las decisiones más duras que he tomado, el afecto y el cariño que he sentido de la gente que nos empezó a rodear, que nunca en mi vida había visto, pero que de una u otra manera tiene esa esperanza de que la política se pueda hacer también pensando en las personas y no en el poder. Me parece que es muy importante. Yo sí me siento muy contento del trabajo que hicimos. En esto sí voy a ser sincero, Yamit. Lo que sí creo es que nos cerraron algunos espacios de medios de comunicación. Lo que sí creo es que empezaron a no darnos la financiación que se requería para poder competir. Y claro, eso empieza ya a generar una dificultad, pero que a pesar de todo seguíamos batallando. ¿Y hoy qué creemos? Que este fue un escenario y un ejercicio tan bonito que por eso podemos agregar en esta coalición que hemos armado precisamente lo que le hacía falta a ese otro equipo, algo fresco, algo nuevo, algo ciudadano, algo que realmente esté enfocado en las personas, en las clases medias y populares y no solamente en la política del poder. Dos cosas que usted ha dicho, doctor Pinzón. Primero, lo que acaba de decir, entonces, para ser presidente o ser un candidato presidencial con opción, ¿se necesita maquinaria y dinero? Yo creo que se necesitan recursos, eso es inobjetable y por eso yo abogaría el día de mañana para que toda la financiación sea pública, porque es que si no hay unas diferencias de competencia muy grandes entre personas que, yo digo como en mi caso, quizá tenía más experiencia y mejor hoja de vida que muchos o que todos los candidatos, pero al no tener la capacidad de hacer presencia en los medios, de hacer cuñas, de hacer movilizaciones, pues tienen una dificultad mayor. Eso hay que reconocer. Pero yo creía, perdón, lo interrumpo, que el pueblo colombiano ya tiene suficiente madurez política para tomar decisiones sin que haya maquinaria ni dinero. Yo creo que, pues fíjese que observa uno cómo se dan las elecciones y siempre, de todas maneras, las estructuras y las organizaciones políticas tienen unas consecuencias. Entre otras cosas, así funciona la democracia. Yo ahora le voy a hablar frente a mi propia decisión. Por supuesto que yo habría querido continuar hasta el último momento, pero también hay deberes patrióticos. Si usted empieza a tener la impresión de que a pesar de su buen esfuerzo no va a alcanzar para ejercer el gobierno, lo que debe hacer es tratar de hacer equipo e ir sumando personas. Entonces, yo con esto también quise dar un paso en donde pretendo dar un ejemplo. Muy a mi pesar, si se quiere a costa de mi propio interés particular, pues es mejor formar parte de un equipo que tenga posibilidades. ¿Qué le toca ahora a este equipo? Sumar más gente, salir a la calle y tocar corazones, integrar al país. Con todo respeto le insisto en esto, doctor Pinzón, no es una especie como de casi de atropello a la gente decir que no se mueve sino por la maquinaria y el dinero. No, mire que mucha gente se mueve por el tema de la opinión y por el tema de lo que siente. Grandes volúmenes de gente así lo hacen y yo estoy de acuerdo con usted. Pero yo creo que es ser sensatos en entender que para poder hacer política se requiere unos recursos que permitan a los candidatos movilizarse, hacer presencia, tener cuñas radiales, impacto mediático, si se quiere, eso es normal, eso pasa en todo el mundo. Y por supuesto estructuras políticas que facilitan la presencia. En mi caso, yo sí le digo y estoy convencido, creo que hay que seguir por este tipo de iniciativas ciudadanas como lo que hicimos en Ante Todo Colombia. Y por eso siento que eso es lo que nosotros estamos agregando como valor a este esfuerzo de sumar, de hacer equipo para que el país avance. Ahora, mi doctor Pinzón, es claro que el candidato que más maquinaria tiene en Colombia
y más recursos o dinero como si usted tiene es Germán Vargas. ¿Eso no lo molesta a usted? Yo no estoy seguro que sea el que más maquinaria tiene. Veo que hay muchos Pues candidatos con maquinaria. Mire, a ver un ejemplo. Elecciones parlamentarias. Nadie, ninguna encuestadora, le daba a Germán Vargas Lleras la opción de subir en parlamentarios. Segundo lugar, después del presidente Uribe. Segundo, con 16 senadores. ¿Por qué? Dicen los politólogos, por maquinaria que tiene. A lo que yo afirmaría es que hay varios grupos que tienen maquinaria. Mire, el Partido Verde terminó sacando 10 senadores. Eso ya hay unas estructuras políticas. El Centro Democrático, ¿qué es lo que es? Es una gran estructura política que tiene concejales, diputados. Yo tal vez en eso lo que quiero hacer notar es que los partidos en general pues tienen esas estructuras que son las que uno va visibilizando. En nuestro caso, que nos sumamos en este equipo con el doctor Vargas, lo que nosotros, ¿qué es lo que traemos a la mesa? Traemos independencia, traemos una actitud ciudadana, traemos el contacto directo con los ciudadanos y eso es lo que podemos agregar a este equipo. Mire, otra cosa que usted dijo hace un momento fue que no se puede votar ni con rabia ni con miedo. ¿Rabia a quién? Yo he notado que la candidatura en particular del doctor Petro ha venido creando rabia en el país y exacerbando ¿Rabia contra quién? Lucha de clases, odio entre las personas, basado, eso sí, y en eso sí le doy la razón al doctor Petro, porque he caminado las calles y en eso sí coincido, el país tiene una cantidad de personas que viven en condiciones muy injustas y francamente inhumanas. Pero claro, en lugar de darle a la gente esperanza y una solución a sus problemas, pues se dedican a exacerbar la rabia y a llenar a la gente de rabia y a, de una u otra manera, argumentar que hay que, mejor dicho, acabar con el sistema, que sus desgracias como ser humano no están asociadas a una falta de oportunidades, sino a que todo el mundo es malo y usted es el bueno. Entonces, claro, llenar de rabia a la gente es un método que en política ha funcionado muchas veces, pero que francamente le ofrecen a la gente el cielo y le entregan el infierno, como hemos visto en países vecinos de Colombia. Y otros han venido argumentando el miedo a que mañana el lobo feroz, que es el doctor Petro, entonces se va a comer a todo el mundo y el país mañana va a ser Venezuela. Pues eso tampoco es tan cierto y quedó demostrado en los números que las grandes mayorías de Colombia no quieren ver a Colombia como Venezuela. Y a propósito, la fórmula Vargas-Pinzón no permitirá nunca que Colombia sea Venezuela y a propósito es la única que ha enfrentado al terrorismo, a la criminalidad y a los enemigos de Colombia, y ahí vamos a tener el carácter para impedir que algo así ocurra, pero sin llenar a la gente de miedo, con sensatez, con madurez, con una visión sobre el futuro y unos resultados probados para Colombia. ¿Y a qué adjudica usted, doctor Pinzón, el buen recibo que tiene la candidatura de Iván Duque, según muestran todas las encuestas? Lo primero, Iván es un gran señor. Yo conozco a Iván Duque de toda la vida y es un señor a carta cabal y a propósito tiene una familia bellísima, su señora, sus niños, su madre, son una familia realmente linda y creo que eso es bueno para el país, que haya gente nueva en la política. Creo que estar acompañado del presidente Uribe, a quien yo también aprecio porque también tuve la oportunidad de trabajar en su momento en su gobierno, en el gobierno de la Seguridad Democrática realmente sí trabajamos, pues hay que decir que esa campaña hecha por él, que es tal vez la persona que en política más liderazgo ha tenido en Colombia en las últimas 2 o 3 décadas, pues es obviamente un impacto importante. Pero también diría que yo creo que ya llegó la hora que la gente empiece a evaluar las hojas de vida de cada quien, porque una cosa es una figura y otra cosa es esa figura qué ha hecho, qué representa, qué logros ha tenido, qué cargos ha tenido, qué ha manejado en su vida. Porque manejar a Colombia, y se lo digo porque a mí sí me ha tocado ya manejar problemas muy serios, 500,000 de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, todo el territorio nacional, un sistema de salud de casi 2 millones de personas, haber tenido que ordenar el uso de la fuerza decisiva y legítima del Estado contra grupos armados, pues obviamente le permite a uno una visión completa, representar al país en el exterior. Todo esto le da a uno no solo
una comprensión del Estado, sino la posibilidad de entender cómo gerenciar estos problemas para que eso que uno dice está mal hoy o se necesita mejorar, porque no todo está mal tampoco, hay cosas que se pueden mejorar, pues hay que llevarlas a mejor destino. Ahora, mire, doctor Pinzón, si la opción de demostrar las condiciones que usted ha resumido ahora se la dio al presidente Santos a nuevo ministro de Defensa y luego, para respaldar su candidatura presidencial, yo no tengo duda de eso, lo envió a Washington, ¿por qué terminó usted tan mal con el presidente Santos? Mire, yo creo que fue más él el que cambió que yo. Yo sigo siendo la misma persona que fui siempre. No, pero usted me dijo hace un momento que él le pidió que le solicitara al gobierno americano retirar la lista de terroristas de las FARC y usted no aceptó. Sí, no estoy de acuerdo con esa idea. Bueno, pero básicamente eso es lo que yo hice siempre, mantener posiciones claras sobre asuntos en particular como ese. Yo sí le quiero decir lo siguiente, Yamid, yo no creo que al país le importe cómo es la relación entre una persona u otra. Yo creo que al país le importa es cómo le vamos a resolver los problemas a la gente y cómo le vamos a dar futuro, esperanza y nuevas posibilidades a los jóvenes colombianos, a la sociedad colombiana. Cómo vamos a asegurar que alguna vez en Colombia haya pensión para todas las personas en edad de pensionarse. Y ese es el foco que yo tengo. Frente a las posiciones y opiniones, usted no es sino que coja los videos de sus mismos noticieros Yamid y mire cuáles fueron mis posiciones entre el año 2013 y el año 2015. Entonces, todo lo que yo digo hoy está bastante coordinado. Ahora, siempre contribuí tanto como pude y lo hice de manera patriótica, pensando en Colombia con mucho afecto, pero yo no puedo hoy venir a decir cosas diferentes a las que siempre pensé. Y más bien creo que, insisto, llegó la hora de mirar más para adelante que para atrás. Mire, ya nos queda un minuto de entrevista, desgraciadamente. ¿Usted cree que quiénes son los dos candidatos que van a ir a la segunda vuelta? Yo creo que el país va a tener una opción muy en la derecha con el doctor Duque, que insisto es un buen hombre, y creo que la fórmula del doctor Vargas estará en segunda vuelta, y yo creo que esa va a ser la segunda vuelta en Colombia. Iván Duque, Germán Vargas. Sí. ¿Y por qué en esa segunda vuelta, si se presentan esos dos candidatos, usted cree que se debe votar por Vargas y no por Duque? Porque creo que la fórmula del doctor Vargas, y de la que yo formo parte, es una fórmula con resultados probados, con experiencia, que ha escrito el mejor programa y más detallado que hay en el país, con más de 23 cartillas, y fuera de eso el aporte que nosotros hemos hecho, que teníamos el mejor programa para la clase media y las clases populares del país, porque conocemos Colombia de esquina a esquina, porque sabemos manejar recursos. A mí me tocó manejar 120 billones de pesos sin tacha y haberlo hecho con mucha efectividad. A mí me tocó dar los grandes golpes a las FARC, a los grupos armados. Fortalecimos las condiciones sociales de nuestras Fuerzas Armadas. Por años nunca nadie había dado, por ejemplo, el subsidio familiar de los soldados profesionales, que lo recuperamos, la prima permanencia de los patrulleros, subintendentes de la policía, la solución a las demandas del IPC, que fue una conciliación que se hizo para los retirados de las Fuerzas Armadas. Y en mi caso, lograr el segundo Plan Colombia, que se llama Paz Colombia en Estados Unidos, que el aguacate colombiano se pueda vender en los Estados Unidos hoy, beneficiando a millones de campesinos. Por supuesto que aquí lo que hay es la posibilidad de mirar al futuro, a la cuarta revolución digital, al desarrollo sostenible, a las economías verdes, pero con la certeza de que no es carreta lo que uno dice, sino que hay experiencia probada para producir resultados. Doctor Pinzón, muchísimas gracias por su presencia, por aceptar el reportaje. La pregunta para nuestros televidentes: si tiene razón el doctor Pinzón en el sentido de que la segunda vuelta será Iván Duque, Germán Vargas, ¿a cuál de los dos ustedes preferirían como presidente? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Pinzón, muchas gracias. Muchas gracias, Yamid. Los invitamos ahora a ver el capítulo del día de Caso Cerrado.